Muy buenas noches, Magíster Inés Catalina Villamaba Jiménez. Somos de la carrera de Educación Inicial a Distancia y en Línea, Paralelo B, Grupo 10. Hoy lo que le vamos a hablar sobre el tema de métodos y técnicas de la investigación. Los integrantes son Yadira Rostillo, Carmen Ramos, Julie Serrano y Jacqueline Sánchez. Métodos de técnicas de investigación. ¿Qué son? Es el desarrollo de un conocimiento en toda una serie de ámbitos que depende de la metodología y los procedimientos de investigación. La forma en que se lleva a cabo de la investigación está siendo revolucionada por la función de los métodos convencionales como los avances tecnológicos, que permiten a los investigadores abordar con mayor imprecisión y eficacia y cuestiones complicadas. En este sentido, es crucial para los investigadores que elijan los enfoques y estrategias que mejoren que mejoren y se adapten a su mejor objetivo al tipo de datos que esperan recopilar. Métodos cuantitativos y sus técnicas. Este método presenta la capacidad de llevar a cabo complejos análisis estadísticos y la posibilidad de replicar a los estudios para confirmar los resultados. Son solo los dos de las ventajas que utilizan enfoques cuantitativos. Técnicas que existen diferentes técnicas y las más comunes son encuestas, experimentos, observación estandarizadas, estudios descriptivos y análisis cuantitativos del contenido. En encuestas se utilizan los cuestionarios estandarizados con preguntas cerradas o opciones múltiples. Experimentos permiten a la manipulación de variables. Observaciones y estandarizadas consisten en registrar patrones de comportamiento bajo condiciones específicas. También tenemos lo que es el estudio descriptivo. Se enfoca en caracterizar fenómenos específicos mediante la recopilación de datos que describen sus propiedades y características sin manipular variables. Análisis cuantitativos de contenido, que implica la evaluación de sistemática de documentos. También tenemos lo que es el método cualitativo y sus técnicas. En la investigación, las experiencias, punto de vista y significados de la vida de las personas es el principal objetivo de los enfoques cuantitativos. La investigación cuantitativa pretende abordar el por qué y el cómo, los acontecimientos, a diferencia de los enfoques cuantitativos que se concentran en todos datos numéricos y análisis estadísticos. También tiene sus técnicas, que existen diferentes, como la entrevista, grupos focales, observación, estudio de caso y análisis documental. En entrevistas se realizan conversaciones cara a cara para obtener información detallada de los participantes. Grupos focales son pequeñas discusiones guiadas por un grupo pequeño de personas sobre un tema específico. En observación consiste en de un registro sistemático de comportamiento y eventos de un contexto natural. En estudio de casos se enfoca en un fenómeno específico dentro de la realidad para poder realizar un análisis detallado. Y en el análisis documental se da por la revisión de documentos que existen como informe, artículos, etcétera. A continuación, le voy a dar el paso a mi siguiente panelista. Los técnicas de investigación documental. Los métodos y técnicas de investigación son importantes ya que nos ayudan y nos permiten poder obtener resultados determinados y precisos para obtener una aproximación al objetivo. Sus características de la investigación documental es la recolección y uso de documentos existentes para analizar los datos y ofrecer resultados lógicos. Recolecta los datos con un orden lógico, lo que permite encontrar hechos sucesivos, tiempos atrás, encontrar fuentes de investigación y elaborar instrumentos de investigación. Utilizar múltiples procesos como análisis, síntesis y deducción de documentos. Se realiza de forma ordenada con una lista de objetivos específicos con el fin de construir nuevos conocimientos. Los tipos. Sus, es fuentes de investigación
escrita, que son libros, periódicos y diarios. En las fuentes de investigación estadística, los sondeos, los censos y las encuestas. En los testimonios gráficos o fonéticos son los videos, fotografías, discos o pinturas. Gracias, compañera. La siguiente compañera nos va a hablar sobre fuentes primarias y sus fuentes secundarias. En las fuentes primarias, estas se llegan a referir a cualquier tipo de indagación en la que el investigador analiza la información que él mismo obtiene mediante la aplicación de una o varias técnicas de obtención de datos. Por el contrario, la investigación secundaria se limita al análisis de datos recabados por otros investigadores con anterioridad al momento de la investigación. En las fuentes secundarias tenemos que ser por organismos públicos y privados relativos a su actuación. Datos publicados por organismos públicos y privados, estadísticas e informes, investigaciones publicadas en libros y revistas de investigación no publicadas. También tenemos lo que es registro de información. El registro de información son fuentes que deben seleccionarse con base a la riqueza y originalidad de datos que aportan el rigor académico de quienes los genera cuando son de segunda mano, como por ejemplo son las fichas de trabajo, que son bibliografías extraídas por una serie de datos de información. También tenemos lo que es el registro de información electrónica. Esa vuelta nos llega a que la información electrónica se basa en las enciclopedias como revistas en línea de Internet que genera. También tienen que citarse de forma similar a la obtenida por medios impresos. Entre formas más comunes tenemos lo que es las fuentes extraídas de Internet, artículos también o revistas electrónicas. Gracias, compañera. Siguiente compañera va a hablar sobre el tema técnicas de investigación del campo o etnográfica. Sí, compañera, yo voy a hablar sobre técnicas de investigación de campo o etnográfica. Las técnicas de investigación son medios que nos sirven para obtener y clasificar la información. También la investigación se realiza en el entorno natural de los participantes sin manipular ni controlar las variables. La investigación busca recopilar datos cualitativos como entrevistas, observaciones y documentos para obtener una comprensión profunda y detallada de los fenómenos estudiados. También voy a hablar sobre observación, entrevista y cuestionario. La observación nos da a conocer que es la técnica por excelencia de la etnografía, descripción sistemática de un pueblo o de sus manifestaciones culturales. También se utiliza para recopilar datos empíricos, producto de la realidad, los cuales deben ser obtenidos sin que se interfieran prejuicios culturales como etnocentrismo y dogmatismo, que suelen distorsionar la información que obtenemos. Aquí también tenemos entrevista, que la entrevista es otra forma de aproximarse al análisis de la realidad social. Consiste en obtener información mediante una conversación profesional entre personas con el propósito de ayudar en una investigación determinada o en el diagnóstico y tratamiento de un problema social. También esta modalidad de entrevista suele emplearse con informantes clave o egos, personas que son señaladas por la comunidad o que son identificadas por el investigador y que pueden ofrecer mayor información que el resto de los habitantes de la comunidad. También tenemos el cuestionario, que es la palabra cuestionario, donde se define como una lista de preguntas relativas a un mismo tema que un gran número de individuos deben contestar. Es un documento que contiene una lista de preguntas sobre un tema específico
y se aplica a un determinado grupo de individuos. Muchas gracias, compañera. Culminando con esta, vamos a hacer unas preguntas a las panelistas. Primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de la investigación documental? Obtener información relevante y confiable para respaldar una hipótesis o responder a una pregunta de investigación. Muchas gracias, compañera. Siguiente pregunta, ¿cómo se utilizan las fuentes primarias y secundarias en la investigación? Se utilizan para recopilar información original y sin procesar, mientras que las fuentes secundarias se utilizan para analizar y reinterpretar la información de las fuentes primarias. Muchas gracias, compañera. Tercera pregunta, ¿por qué se caracteriza la técnica de la etnográfica? Se caracteriza por el contacto directo del investigador con la realidad social a estudiar. Muchas gracias. En conclusión, existen dos tipos de metodología de la investigación, cuantitativa y cualitativa. Cada una tiene su propio conjunto de herramientas como encuestas y entrevista. Para seleccionar el enfoque de la metodología adecuadas es esencial para obtener datos fiables gracias a sus conexiones. Los resultados serán sin duda permitentes y útiles para abordar objetivos del estudio. Muchas gracias.